No escucho nada. Oh, o ya, Buenas noches, ya recién a vamos ver. a empezar. Vamos ahí, un momentito, por favor. Hola. Oh, hola, no escucho. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Estamos aquí ya para empezar nuestras clases del día de hoy. Así que espero que estén súper bien, espero que estén alegres. Así que a empezar la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todos están ahí? Un Levanten poco o lejos. hagan. Yo te oigo un poco lejos. No te escucho claro. Ya, los demás, ¿cómo están? Sí, bien. Alguien. Ya, excelente. Puse. Vamos a empezar ya las clases, entonces. Ya, empezamos. Sí te escucho. Justo antes estaba viendo el material y había algunas cosas que estaba tratando de modificar y les voy a compartir el material, ¿ya? Uy, estamos, ya. Mm, a ver, estimados amigos, lo primero que vamos a hacer en esta clase, ¿ya? Es realmente vamos a, pues, aprender a hacer una presentación, ¿ya? Esa va a ser, o ese es el objetivo del día de hoy, ¿ya? ¿Cómo podemos presentarnos nosotros a las personas, ¿ya? Les voy a indicar una serie de cositas muy interesantes, de algunos datos súper importantes, y después ustedes van a hacer su presentación cada uno, ¿ya? Antes de avanzar más a otros temas, a otras preguntas, porque en la anterior clase hemos avanzado preguntas, porque ahí te decía, no hay más acá en Quito. Dices, yo soy de Lima, yo soy de Cusco, yo soy del lugar, de dónde eres, ¿ya? Entonces, Ujú. ¿ustedes ven mi pantalla? Confirmen, de Juncho, Manacho. Sí, echache. Juncho, Manacho. Marín. Ya, Ari. Puku. ya, excelente. ¿Ya? Entonces, empezamos nuestras clases de quechua. Ya, veamos la pantalla, ¿ya? Entonces, estimados amigos, cuando nosotros queremos presentarnos en quechua, ¿ya? Ujú. Hay algunos puntos muy importantes. Mira, presentación, Rexichiqui. Cuando yo quiero hablar de presentación, yo digo siempre Rexichiqui. Que hay mía cama, ¿ya?
Chicuy, preséntate, pinganqui, te dicen, ¿eh? Entonces, tenemos la idea ya. A ver quiénes están ingresando. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Mira, voy a explicarte paso a paso lo que tú tienes que hacer. Primero nos dice, Arin puncha o cacho. Aquí, estimado, saludos súper importantes, ¿ya? Saludos. ¿Cuáles son los saludos que nosotros utilizamos? Va a depender mucho si es mañana, si es tarde o si es noche. Va a depender del, en este caso, del tiempo en el que tú vas a saludar, ¿eh? Algunos decimos, por ejemplo, Arin Punchay en la mañana, Arin Tuta en la noche, Arin Suka en la tarde, ¿ya? Ahora, palabras claves que debemos conocer. Todo lo que está en color negro son elementos que nunca van a cambiar, ¿ya? Todo lo que está con color azul son elementos variables, elementos que cambian, que vamos a transformar, que vamos a poner otro, ¿ya? Y todo lo que está con un rojito son los sufijos a manera de sugerencia que estamos poniendo, ¿ya? Entonces, mira, veamos con lo primero. Dice lo siguiente. Ñuqa juntata suri. Imagínate, tú te presentas y dices, yao, ñuqa juntata sutini, roles un mes de años. Ya juntata sutini, ñuqa juntata sutini, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? A ver, luego de eso, encontramos otro recurso muy importante. Dice, ñuqaqa iskay chunka ispon watayuqmi kan. Oiga, chicos, aquí hay algo interesante. Hemos aprendido los números y el verbo tener. Y muchas veces las personas se preguntan, ¿tascan marino? ¿Eh? Estimados, miren, vamos a conocer un poquito de los números y luego les explico el verbo tener. Esto de los números es súper interesante, muy bonito aprender, ¿ya? Algo nos dice, por ejemplo, ñujaja, yo, San Jerónimo Sayamanta, can. Hablamos del manta, que es un sufijo de origen, y de algunas denominaciones, ¿ya? Entonces, veamos a conocer los grupos, ¿ya? Les que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder entendernos todos, ¿ya? Ahora sí. Un poquito vamos abajo, he hecho varias versiones. Tenemos 9, hasta el 9 nomás son nuestros números. ¿Y el chonca? Pero, ojo, estimados amigos, no es suficiente, pues, ¿ya? ¿Por qué yo pongo hasta el 9? Por una razón, ¿ya? Ustedes saben que nosotros siempre necesitamos que haya 9. Ups, todo lo demás es papayita, todo lo demás vas a aprender de manera sencilla, ¿ya? Si ustedes saben que hay cama y allí solo 9 números, ¿ya? Aquí está, los 9 números. Ya tenemos la idea de los 9 números, ¿ya? ¿Alguien más que entrar yo? Ya. Vamos a ver. Ya. Entonces, ya tenemos los 9 números. Pasamos aquí abajo y te explico los números, estimados amigos. Aquí están los números, ¿ya? En la pantallita. Entonces, ¿qué hice en esa pantallita? ¿Ya? Lo primero que hice es lo siguiente. He traído los números de arriba, o, isque, quinta, tawa, pecha, softa, han, usa, isco. Igualito, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿ya? En los 3, en los 4 pasos, ¿ya? Hemos puesto, ¿ya? Los números. Ahora, ¿ya? María, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Me desconcentro un poco. Ya, mira, ya tenemos los 9 números. Como ya tenemos los 9 números, estimados amigos, voy a poner los números grandes, como es Chunca, aquí, 10. Aquí voy a poner Pacha, que es el número 100. Y a este lado voy a poner el número 1000, que es Huaranca. Pongo ahí. Entonces,
Otra de las cositas. Mira, he puesto 4 cuadraditos o 4 espacios donde he puesto el número. Los 4 cuadrados, el cuadrado 1, el 2, el 3 y el 4 son los mismos. Solo que en el último cuadrante, aquí en el ultimito, hay algo que debo entender, ¿ya? Hay algo que debo saber para yo entenderlo, ¿ya? Porque si queremos hablar, si queremos dialogar en quechua, va a ser muy importante, estimados, los números, ¿ya? Si tú, ¿ya? Si tú no dominas los números, ya pues por gusto vas a hablar, pues, en quechua. Decimos, mira aquí, dato importante, aquí arriba he puesto dato importante. Debemos entender lo siguiente. El sufijo yu, ¿ya? Vamos a poner hoy día exclusivamente para aquellos números que terminan en vocal. Es lo primero, ¿ya? Ahora, pero para los que terminan en consonante se coloca el sufijo niu, ¿ya? Y aquí miremos, pues, en este cuadrado rojo grande que está al costadito, hemos puesto, aquí está, mira. Como ju termina en K, le he puesto, mira, niu. Iskei termina en Y, le puse niu. ¿Ya? Mira, fíjate. Estos son los números. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Quinza termina ¿en qué cosa termina? Quinza termina en A. Por consiguiente, lo puse yo. ¿Ya? Entonces, si te has dado cuenta, ¿ya? Para todos los que terminan en vocal, he puesto yo. ¿No es cierto? Y para los que terminan en consonante, estoy poniendo el mío. ¿Ya? Aquí está, mira. Yo, niyo, ujniyo, isqueniyo, quinsayo. Aquí puse. Tawayo, pechayo, surtayo, hanchisniyo, usagniyo y isjoniyo. Cumpliendo ¿qué? La regla que puse aquí arriba. Que los términos o los números que terminan en vocal se les pone. Ya tengo esta idea. Entonces, ese cuadrito es el único cuadro con el que tú vas a aprender a contar de manera sencilla. Por ejemplo, ahorita vamos a aprender a contar del 10 hasta el 19. Entonces, para eso vamos a introducir una flechita. Habrá alguien más, creo que están esperando en la sala de espera. A ver. Uy, aquí varios se ven esperando ya. Veamos, mira. Yo tengo aquí. Lo único que voy a aprender es aprender a contar con todo lo que he tenido nomás. Mira, fíjense. Esta es la flechita con la que voy a trabajar. ¿Ya? Vamos a ponerle un grosor así y un color rojo. Ya está. Ya tenemos. Y entonces del chunca yo empiezo a contar. Chunka, ujniyo, 11. Chunka isqueniyo, 12. Chunka quinzayo, 13. Chunka tawayo, 14. Chunka pechayo, 15. Chunka suktayo, 16. Chunka hanchisniyo, 17. Chunka pusasniyo, 18. Y chunka isjoniyo, 19. Lo tengo ya los números del 1 al 10. Excelente, correcto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar mi lectura. Por ejemplo, si tú me dices, profesor, yo quiero ahorita aprender a contar con el número, aquí vamos a poner el número 45. Por ejemplo, 45. Ya tengo esa idea. Ah, ya. El estudiante me pide y me dice 45. ¿Qué voy a hacer? Simplemente vengo aquí y elijo el número 4. ¿Dónde está el número 4? Aquí. 4. De 4, primero viene a Chunca. Y de Chunca a 5. Entonces yo empiezo a leer. Tawa, Chunca, mira, fíjate. Y 5. Pichayo. Ya está. 45. Tawa, Chunca, Pichayo. Ya está. Profesor, es muy fácil ese número. Yo quiero el número 98. Igualito. Pongo aquí, digo 9. Es Ishon. Ishon Chunca, mira, fíjate, de aquí empieza tu lectura. Ishon Chunca, ¿a qué número?
Me dice el número 98. ¿Ya? Pusa, ni. La lectura siempre va a ser así. Ishun, chunka, pusa, ni. Ya está. Ya aprendí. Pero profesor, es muy fácil ese número. Cambias cualquier número, pongo el 76. Busco el 7 y vengo aquí. Hanchis, chunka, 76. Sustayo. Ya está. Ya aprendí. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, terminamos esto. Y me dice, profesor, ahora yo quiero contar del 100 hacia adelante, hasta el 999. Mi flechita traigo aquí el pachaj, mira, fíjate, y del pachaj empiezo la lectura, ¿ya? Por ejemplo, tú me dices, profesor, y yo quiero contar del número, ya, 387. ¿Qué voy a hacer? Simplemente, como ya tengo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Pachaj es, ¿ya? Me dice 300. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra vez traigo aquí el número 3. Quinza. Aquí está. Quinza pacha. Mira, fíjate. Desde el número 3 ya estoy empezando a contar. Quinza pacha. Ahora, 8. Pongo aquí. Quinza pacha. Pusa chunca. 7. Hanchis mío. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Así empezamos a contar. Quinza pacha. ¿Ya? Pusa chunca. Hanchis mío. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, podemos hacer eso, ¿ya? En este caso, aprendiendo a contar. Si yo tengo otro número, mira, yo tengo el número 786, ya puedo hacer, por ejemplo, 786, ¿qué voy a hacer? En este lado. La primera flecha bajo a 7. Hanchi, 700. Hanchis Pachar, 700. 86, regreso. Hanchis Pachar, Pulsa, Chunka, Soktai. Ya está. Y voy contando. ¿Entendiste? Así aprendemos a contar. Ya está. Profesor, quiero el número 999. Fácil, 999. Vengo aquí y pongo el 9. Ishun, ya fíjate. ¿Cómo sería? Ishun Pacha. Mira, fíjate, ¿ya? ¿Qué? Ishun Pacha. Y digo. Ishun Chunka, desde aquí. Ishun Neo. El número 990. ¿Ya? Chay, Chay. Con este cuadrito solo debes saber contar desde 1 al 9 y todo lo demás lo haces de manera mecánica. ¿Ya? Ese es. Ahora, ya terminaste y dices, profesor, yo quiero aprender a contar del 2000 hacia adelante. O, por ejemplo, del 1000 hasta el 9999. ¿Cómo hago en este caso? ¿Qué voy a hacer? Simplemente, lo mismo pues aquí. Por ejemplo, si aquí tú me pides el número, por ejemplo, el número 2456, ¿ya? 2456. ¿Qué hago yo? Igualito, pues, estimados amigos, voy aquí y pongo, a ver, 2000, Iskay, y pongo aquí, Iskay, Huaranca, 2000. Me pide 400. ¿Qué voy a hacer? Busco aquí el número 4, de Huaranca al número 4. Iskay, Huaranca, Tawa, ¿Tawa qué? Tawa Pacha, ¿ya? 56. Pizza, Chunca, mira, fíjate, Pizza Chunca, Sustayo. Ya está. Y aprendí a contar, a leer este. ¿Ya? Tawapa, Iskay Huaranca, Tawapacha, Pizca Chunca, Sustayo. El número 2456. Esta estrategia funciona para cualquier otro número. Puedes poner el número que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero el 9742. Mira, el 9742. Igualito. Aquí en el primero lo bajo a 9. Y digo, is con Huaranca. Aquí lo bajo a 7. ¿Ya? Canchis Pachaf, fíjate.
42, digo, antes pachak tawa chunka, fíjate, tawa chunka aquí, ¿ya? Tawa chunka con 2, iskay, niu, pongo aquí, iskay, niu. Así sería la manera de leer fácil los números. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, cuando a mí me preguntan mi edad y me dicen, ¿cuántos años tienes? Imagínate que eres Matusalén. Te digo, yo tengo 300 años, 350 años. Igualito pago. Yo tengo 300 o 458 años. Igualito. Empiezo a contar desde aquí. Tawapacha, ¿ya? Pichachunka, voy contando. Pichachunka, 8, ¿ya? Chunka, usa, ni. Esa sería mi edad. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces ya tenemos esa idea, ¿ya? Ok, ponete. Con esa idea, vemos. Aquí me dicen, ¿cómo se dice el año 2025? Muy fácil, pues el año 2025. Regresas a este lado, al inicio, y dices, dos, pones aquí. Iske Guaranca, ¿ya? Como aquí hay un 0, te indica que ya no leas esto, ¿ya? Ya no vas a leer el 100, sino de frente te pasa. Iske Guaranca, y pones aquí. Iske Chunca, 25. Bis, o Bitzai. Y ya está. 2020. Ya aprendí a contar. ¿No es cierto? Cuando te toca un 0 como el 2025, no cuentas pues el 100, porque el 100 no estás utilizando. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener. Por ejemplo, cuando te dice, por ejemplo, el número 105. 105 no estoy utilizando pues 50, 40, no, sino estoy utilizando de frente, 105. Agarro 105 y ¿qué digo? Y aquí, por ejemplo, puedo decir 105, pachas, y de aquí de frente me salto. ¿Sí? Nada más, así de frente me salto. Pachas, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esa es la manera de contar. Ahora, ya aquí hay algo importantísimo. Si se han dado cuenta en esta última parte, hemos utilizado el you y el niu. Este tiene la función o simplemente estaríamos hablando del verbo tener. ¿Cómo es ese verbo tener, profesor? Mira, fíjense aquí, vamos a explicar el verbo tener. Realmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del verbo cantar, ¿ya? Está aquí. Por ejemplo, cantar está aquí, ¿ya? Fíjate, cantar. Por ejemplo, cuando dices jugar, ¿qué es? Buclay. O sea, siempre tiene su nombre, su traducción al castellano. Pero en este caso, en el quechua, estimados amigos, cuando me dicen, profesor, ¿qué es el verbo tener? No hay una traducción como estamos encontrando en los demás. Entonces, ahí entra algo muy importante, ¿ya? Entra un recurso sumamente primordial, que es el sufijo yu, más el sufijo, o digo más el verbo, cani, dependiendo en qué persona vas a hablar. Fíjate, yo, si tú quieres hablar o quieres utilizar el verbo tener, debes tener en cuenta el sufijo yo, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú dices, yo tengo una vaca, ¿cómo sería? Yo tengo una vaca, ¿ya? ¿Qué puedes? Dice, por ejemplo, yo tengo yo tengo vaca. Y aquí es donde entra en juego, pues, estimados amigos, nuestro sufijo. Mira, yo tengo vaca, digo, ¿eh? Pero, profesor, ¿cómo hago esto para yo decir en quechua? Facilito. Yo primero traigo abajo y digo, ñuja. Ya está. ¿Ya? Ahora, ¿qué digo? Ñuja, yo tengo una vaca. Pongo huaca, ¿ya? Y le pongo el yo. Ñuja, huacayo, ¿qué estoy diciendo? Ñuja, huacayo, cani. Yo tengo una vaca. ¿Ya? Entonces, utilizamos dos cosas.
el sufijo yuk más el verbo kan. Ahorita vamos a utilizar esto. ¿Te das cuenta? Ñoja, huacayo, kan. También suele utilizarse, por ejemplo, va a variar esto de acuerdo a la persona, porque si te acuerdas o te recuerdas, mira, ñuja siempre va a ir con el kan. Luego utilizamos ham, utilizamos también ham, kanji, pai, ¿ya? Pai kan, ñujanchik, mira, fíjate, ñujanchik, kanchik. Utilizamos los pronombres en el tiempo presente, ñujaiku, ¿ya? Kaiku o kaniku, utilizamos todo. Entonces, si tú quieres, en este caso, estimado estudiante, quieres utilizar, ¿ya? Para que se vea bien, el verbo tener es algo sencillo. ¿Qué vas a hacer para el verbo tener? Simplemente, ¿qué cosa? Aumentas, ¿ya? Aquí, imagínate que aquí un sujeto, un objeto, un sustantivo, y lo aumentas yo, para todos, ¿ya? Entonces diría, ñuja, huacayo, kan. Ham, huacayo, kanki. Pai, huacayo, kan. Ñujanchik, huacayo, kanchik. Ñujaiku, huacayo, kai. Este espacio es exclusivamente para un sustantivo. Si aquí pones, por ejemplo, pones misi, misi yo, kan. Yo tengo un gato. ¿Entendido? Entonces, esa es la función que tiene. Entonces, para nosotros, en este caso, hablar en el quechua y utilizar el verbo tener, este va a ser el dato importante. El yuka, yukani, yukanki, yukan, yukanchik y yukai. Y así sucesivamente. ¿Me entienden? Entonces, esto es para el verbo tener, estimados amigos. Tener. ¿Ya? Verbo tener. Ya está. Ahora, ya sabemos los números, ya sabemos el verbo tener. ¿Qué más nos falta? Lo único que nos falta es continuar con nuestra presentación. ¿Ya? Aquí está, mira. Ya tengo mi presentación. ¡Tarán! Aquí está mi presentación. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, mira. Hemos aprendido aquí. Y me dice, ya alguien punche y cacho. Si estamos de noche y decimos, pues, alguien, tuta, alguien tuta cacho. Ya chachi, alguien tuta cacho. ¿Y tú cómo les vamos? Es una presentación, ¿eh? Y dice, ñoqa, mío, juntas con su timi, mi nombre completo es Robinson Meso Sánchez. Entonces, ¿qué dicen churego? ¿Ves? Ñoqa, juntas con su timi, tal. Ya está. Churara barenguín. Chaymanta y matan churanki. ¿Qué vas a poner luego? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué vas a poner luego? Ahorita vamos a practicar. Aquí dice, ñuja o ñujaja, cualquiera de las dos, dice. Y pongo los números, lo que aprendí. Iskaichunka, iskon, watayuknika. ¿Te recuerdas algo? A ver, vamos a ver el estilo de letra para que todos vean, que se note mucho mejor, ¿ya? Ver un momentín. ¿Puede ser así? Puede ser así, ¿verdad? Mucho. Puede ser esto, esto. Ya aquí está, mira. Fíjense, para que entiendan todos. Entonces, si te acuerdas, estimado estudiante, lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Mira, ya está. Ahora sí, para que entienda un poco más. Ya, chach, jalindo, tacacho, ñoja, juntas para su timi y pones tu nombre. ¿Te llamas Juan Carlos? Juan Carlos del campo, vaca, no sé qué nombre tenga. Pones aquí. Luego, todo lo que está con negro, con el color negro, siempre va a permanecer, ¿ya? Y aquí vamos. Yo de nada te dije, ¿no es cierto? Aquí, cuando tú regresas los números, te decía, Iskaichunga ishon ni yo, ¿ya? Iskaichunga ishon ni yo, normalmente sería el no y algo que estoy haciendo. He aumentado una palabrita,
Iskaychunka iskunniu watayuqmi kani. Si te has dado cuenta, si yo leo así, Iskaychunka iskunniu watayuqmi kani, no hay un problema de cacofonía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente este niu, cuando yo pongo wata para erares, el yu o el niu se traslada a wata. Y pongo noka, nokaka iskaychunka iskun watayuqmi kani. Este mi es un validador, ya hemos avanzado. Entonces, así sería la manera de poner unidad. Si te preguntas, ¿hayka watayuqmi kanki? Nokaka iskaychunka iskun watayuqmi kani. ¿Hayka watayuqmi kanki? Si tú tienes 5 años, dices, pichqa watayuqmi kani. ¿Hayka watayuqmi kanki? Tawa watayuqmi kani. ¿Hayka watayuqmi kanki? Si tú tienes 300 años, dices, pues, 15 pachaq watayuqmi kani. ¿Ya? ¿Entiendes? Ya tenemos. Ahora, ¿qué más vamos a poner? Aquí vamos a poner algo más. Nos dice, no jaja, y pongo aquí, San Jerónimo, Sayamanta, Cani. Recuerda los siguientes temas. Este San Jerónimo es el nombre de mi distrito. Saya es la denominación distrito. Pero, ¿qué denominaciones puedo utilizar yo? Sencillo. Vengo aquí abajito y te voy a dar una lista de denominaciones. Esta es la lista de denominaciones que tú vas a utilizar. ¿Cuál es esa lista? Aquí te digo. Mira, suyo es país. Entonces, si tú quieres poner, por ejemplo, si te pregunto, oye, ¿de qué país? ¿De dónde eres? Tú puedes decir tú, por así decir, Ñujaja. Mira, fíjate, ¿ya? Primero pongo el nombre de mi país. ¿Ya? ¿Qué cosa pongo? ¿Ya? Pongo y digo, por ejemplo, eres de Bolivia. Y pongo aquí, Bolivia. Ahora le aumento la denominación. Suyo. Y recién a esto le aumento aquí lo que te estaba diciendo, el manta, que viene a ser, ¿ya? El sufijo que indica origen o la preposición de. ¿Ya? Entonces, digo, Ñujaja Bolivia suyo manta kani. Ya está. Esa sería mi expresión. Ñujaja Bolivia suyo manta. Mira, te voy a traducir esto. Ñujaja, yo. Bolivia, Bolivia. ¿Ya? Suyo, país. Y aquí, este sufijo manta es aquel sufijo que indica el origen de una persona. Se traduce al castellano como la preposición de o desde. Entonces, aquí, suyo, manta, cani, soy. Ya está. Yo, Bolivia, país, soy. Entonces yo leo, yo soy del país de Bolivia. ¿Por qué utilizaría, profesor, nuestros de las denominaciones? Esto para evitar confusiones. Porque si te has dado cuenta, muchas veces encontramos en el Perú lugares que se llaman, por ejemplo, Avenida Bancay, se llaman, por ejemplo, Calle Ayacucho, Calle Lima. O sea, para evitar ese tipo de situaciones, nosotros utilizamos una denominación. En este caso hemos utilizado la denominación suyo, ¿para qué? Para diferenciar que Bolivia es un país. ¿Me entiendes? Entonces aquí lo que se haciendo en mi diálogo es lo siguiente, pues mira. Ñujaja, dice, San Jerónimo, Sayamandagan. Y aquí te puse algunos. Mira. Suyo es país. Ya tenemos la idea de suyo país. Sulcasuyo, y mata Sulcasuyo, región. ¿Ya? Sulcasuyo viene a ser región. ¿Cómo se dice provincia? Se dice Huamán. ¿Cómo se dice barrio o distrito? Se dice Saya. ¿Cómo se dice comunidad? Se dice Ailu. También Ailu para algunos es familia. Es contextual. Llasta, ¿para qué? Para decir ciudad. Quijlio, y más Quijlio, calle. Entonces,
tú puedes hacer tus expresiones con cada uno de estos. Por ejemplo, digo, yo quiero decir, yo soy una provincia, yo soy Cusco y digo, Ñoja, ¿ya? Y pongo la provincia. Imagínate que soy de Calca y pongo Calca, ¿ya? Y pongo ahí la denominación. Guamani. A este Guamani le aumento ¿qué cosa? El manta. Guamani manta, Cali. Sí, sí, yo soy de la provincia de Calca. ¿Entendiste? Para eso sirve, estimados amigos, nuestras denominaciones. Tú quieres poner tu distrito, igualito pues. Ñuja, y pones el nombre del distrito. En Cusco encontramos Huancha. Escuchen amigos, esto del quechua que estamos avanzando, para todos los que están por las redes sociales, es el quechua tribocárico para poder, ¿ya? En este caso, para la evaluación de docentes, estamos aprendiendo también a presentarnos. Vamos a pasar diálogo por diálogo hasta el 20 de julio aproximadamente, donde vamos a tener mucho diálogo. Ya tenemos un manual de diálogo que estamos elaborando poco a poco, entonces con eso estamos trabajando. ¿Ya? Ñuja, Huancha, y voy a poner, distrito, ¿cómo se dice? Saya. A este saya le aumento el manta. Saya manta, ya está. ¿Entendido? ¿Te diste cuenta? Entonces, siempre va a funcionar así, estimados amigos, cuando yo quiero decir de dónde soy. Siempre con denominaciones para evitar confusión. ¿Ya? Gracias a los amigos que nos ven por TikTok, también a los amigos que ingresan al Meet, a Facebook, a YouTube. Déjale me gusta a la pantalla para que puedan crecer pues, nuestro canal de enseñanza de quechua, por favor. Denle me gusta. Muy bien, ya está. Entonces mi expresión se está ampliando, ¿eh? Mira, se dice, ¿eh? Aquí está, mira. ¿Ya? Dice, y dice, ñojaja, sanjero se llama taca. Ya utilicé 1000 profesiones. Depende, ¿qué profesión tienes? ¿De qué profesión eres tú? Y aquí nos dice, no caca amachar mecánico. Yo puedo poner otra profesión aquí, claro. Puedo poner no y achache, eres profesor, ¿ya? Si no eres profesor, por ejemplo, yo soy contador, dice, no Jorge, ¿ya? Camayo, Cani. Puedo poner, no Jorge Camayo, Cani, yo soy contador. Si yo soy médico, ¿qué digo? No Campi, Camayo, Cani. Si eres, por ejemplo, policía, dices, Ñujaja, Sinchi, ¿ya? Sinchi, Cani. Yo soy un policía. Se denomina bastante con los guerreros de los incas, ¿eh? Entonces, mira, ¿te das cuenta? Podemos utilizar todo esto, estimados amigos, las profesiones, ¿ya? Entonces, puedes utilizar profesiones. Por ahora vamos a decir, Ñujaja, Yacha, Chef Me, ¿ya? Yacha, Chef Me, Cani. Yo soy profesor, ¿ya? Entonces, si eres cantante, dices, Ñujaja, pones, Takir, Mi, Cani. Si eres músico, ¿qué dirías? Ñujaja, Huancajmi, Cani. Huancajcani, ¿ya? Si eres ladrón, ¿qué dirías? Ñujaja, Suancani, ¿cierto? Pues, si eres presidente, líder, puedes decir, Ñujaja, Umayekmi, Cani. ¿Ya? Si eres enfermero, ¿qué dice enfermero? Nurse. Ya, camper, no hay enfermero en realidad, enfermero así, pero algunos dicen camper mecánico, dicen, camper mecánico. Ya también al curandero se dice, por ejemplo, si eres curandero, dices pajon cani. Puedes poner cualquier profesión. ¿Ya? Entonces, puedes jugar con eso. Por ahora ponemos yachachi, tal como somos. Ya está. Ya tenemos la idea. Abogado, ¿qué se dice abogado? Abogado es amachar. ¿Ya? Amachar es abogado. Muy bien. Con eso estamos haciendo la presentación. Esta parte que estoy bloqueando dice pues lo siguiente. Yacha charinto tagacho. No juntas tiene roles o meses antes. No país que chunga es con batalla cane.
No kaka San Jerónimo mandan cani, o San Jerónimo se llaman cani. No kaka, amachak mi cani. Ya está, ya estoy haciendo mi presentación. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, vamos a poner el lugar donde vivimos actualmente. ¿Ya? Y dice, no kaka Chincheros Sayapetian. Yo vivo en la provincia de en el distrito de Chincheros. No haga Chincheros Sayape Tiane. Ya se han dicho manacho. ¿Ya? Chincheros Sayape Tiane. Y luego dice, no haga Ayuan mi Tiane. Aquí dos cositas muy importantes que vamos a ir para no haga Chincheros Sayapi. El pi hemos avanzado en todo nuestro curso, que es el logativo en. Y, por ejemplo, ñoja, yo, Tiani, vivo, el pi sería en distrito Chincheros. Ya tienes un poco más la idea, ¿cierto? Entonces, che mi che, yo vivo en el distrito de Chincheros. Ya está. No jaja, yo, ¿qué puedo decir? You want me, you want me. Mira, fíjate. You want me. Tiani. ¿Qué estoy diciendo? Yo jaja, yo. Tiani, vivo. El one, con. La y, mi. Ayu, familia. Ya está. Yo jaja, you want me. Tiani. Ya tenemos esa idea. Entonces yo vivo con mi familia. Mira, si mi presentación hasta aquí estaría genial, lo voy a bloquear, lo voy a resaltar con amarillo, mientras dice así. Ya, ya, Jalín, tú te cacho. No va a contar para mi realización de Sánchez. No va a isque chunca, isco watayok mecane. No va a San Jerónimo, se llaman tancani. No va a amatar mecane. No va a chinchero se yapetiane. No va a ayudarme. Si te das cuenta, entonces estamos utilizando no jaja, no jaja, no jaja, no jaja. Ahorita vamos a utilizar en una versión número 2, single no jaja. Ya para tener una expresión así ya, pues, sin no jaja, sin repeticiones de palabras. Muy bien, hasta ahí estamos todo bien. ¿Ya? Todo bien. Ahora, ¿qué hacemos? Luego decimos aquí, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Ya? Entonces, mira, chicos, cuando hablamos del gustar, del verbo gustar, no existe realmente una palabra que se traduzca, pues, así como aquí abajo les he puesto ejemplos. El verbo gustar no hay, pues, directamente en quechua. Si tú quieres poner gustar en quechua, profesor, tarán, no hay gustar en quechua. ¿Y cómo se utiliza? Hay que tratar de contextualizar una expresión. ¿Y cómo contextualiza? Aquí arriba, mírate, contextualiza. Dice aquí. Mira, ¿ya? Dale me gusta a nuestro video para seguir creciendo, dice. ¿Ya? No jaja, ¿ya? Yo dije anchata. ¿Por qué pues anchata? Para decir demasiado, demasiado, ¿ya? Quiero, ¿ya? Estoy diciendo yo quiero demasiado, eso ya me da a entender que yo ya prefiero algo, me gusta hacer algo. Y entonces aquí digo, por ejemplo, antes hemos hecho un ejemplo y me decía, Boli nisjata pukyaita. Nota anchata, boli nisjata pukyaita munane. El espacio azulito es el espacio que va a cambiar. Por ejemplo, a mí me gusta el pan, diría. Y digo, ñoja, anchata, pongo. Antata, munane. A mí me gusta el pan. Por ejemplo, puedo decir, noja, a mí me gusta jugar. Noja, anchata, pongo jugar. Pugyay. Y este, noja, anchata, pukyaita, munane. ¿Te das cuenta? Noja, anchata, pukyaita, munane. A mí me gusta jugar este día. Si quiero hacer otra cosa, por ejemplo, a mí me gusta bailar. Noja, anchata, tusuita, monane. Ahí está, mira. Noja, anchata, tusuita, monane. A mí me gusta bailar. ¿Te diste cuenta? ¿Ya? Podemos hacer así. Noja, anchata, tusuita, monane. Si a ti te gusta jugar fútbol, por ejemplo, decían futbolistas sin ahí, pero a veces no, para que no se equivoquen, no puedo inventar una palabra, ¿eh?
Y yo digo, no anchata, y voy a poner su nombre más. Fútbol, ¿ya? Fútbol, fútbol pi, pugliaita, ¿ya? Pugliaita, monade. A mí me gusta jugar el fútbol basta. Estaría diciendo. ¿Te diste cuenta? Entonces, estimados amigos, ya estoy poniendo todos los elementos que nosotros queremos para hacer nuestra presentación. Ahorita cada uno que está en el Meet va a hacer su presentación, solo cambiando los espacios en azul. ¿Ya? Dice, no jaja, ya, mira. Dice, en mi trabajo, no ja, y peja, ya, mira, fíjate, te voy a dar una idea muy interesante. Esa palabrita, ya. Yo en mi trabajo enseño a los niños, dice, ¿eh? Mira, a ver, una palabrita. Y para que no te equivoques. Tarán, ya tenemos. Mira, imagínate este. Dice, yo en mi trabajo enseño a jóvenes. Ya está. Aquí está. Yo en mi trabajo enseño a jóvenes. Esa sería mi expresión. ¿Eh? ¿Cómo yo digo esta palabrita o esta expresión en quechua? Es fácil para esto. ¿Eh? Gracias, Aide. ¿Ya? Mira, fíjense. Ya tenemos esto. Yo en mi trabajo enseño a jóvenes. Primerito, pongo aquí. Yo, en quechua, ñuja. El verbo en todo esto es el verbo enseñar. Entonces, enseñar. Yachachi, ni. Ojo, estimados amigos. ¿Ya? Gracias a nuestra donadora Aide Quispe por su cariño. Gracias. Mira, ñuja, como les he explicado toda la vida, siempre va a ir con el sufijo. Ñuja, yacha. Ñuja, pupiani. Ñuja, tutsuni. Ñuja, japin. Ñuja, churani. Ñuja, cuchune. Ñuja, micone. Siempre. Si vos se equivoca y pone otra cosa aquí, tu quechua va a estar mal. Y dice, mira, yo en mi trabajo he enseñado poco. Entonces, como ya puse esto, y hace mi sujeto y verbo, lo boto al final. Tarán, hasta el final. Ya tengo. Y en este espacio voy a poner lo que... Por ejemplo, ñuja es con rojito, voy a poner, ¿ya? Y aquí está yo. Te estoy explicando cómo se forma. Enseño. Enseño vamos a poner con un color moradito y aquí. Ya, chachín. Ya está. Hasta aquí estamos bien. Lo que me falta es en mi trabajo. Trabajo, ¿qué dice? Trabajo es la expresión yang ana. Yang ana es trabajo. Ya tengo la idea de yang ana. Ahora, la mi hemos aprendido, es una y nomás. Yang ana. Ya, mira, fíjate. Voy a poner aquí mi famoso posesivo mi, porque tú dices mamá y mi mamá, taita y mi papá, ¿no es cierto? Wow, mi hermano, tura y mi hermana, ñaña y mi hermano, siempre con la y hablo, ¿no es cierto? Es el posesivo. Yankana y este en que está quedando, hace ratito te he explicado. Y este en es el logativo pi. Ya está. ¿Ya? Mira. No callan canaipi, y aquí estoy poniendo, ¿ya? Yachachín. Ahí está, mira. Yo en mi trabajo enseño. Ahora voy a poner, ¿qué cosa? Jóvenes, ¿cómo se dice? En quechua. Jóvenes incluye varones y mujeres. Entonces pongo aquí lo Guayna. siguiente. Guayna Sipascuna. Guayna, Sipas, Cuna. Ya, hasta ahí estoy todo bien. Mira, fíjate, ¿eh? Ya, mire. Yo en mi trabajo enseño jóvenes. No callan canaipi, ¿ya? Guayna, Sipascuna. Jóvenes. Ya está. Lo voy a poner con un color azul. Ya está. Guayna, Sipascuna. Jóvenes.
Y recordad de que este A, hemos avanzado también, todos los que han estado en nuestros cursos, los que han adquirido nuestros materiales, que son los 3 libros de quechua, ya lo tienen. Este A se traduce al castellano como, digo al quechua como, ta. Ya está. Y mi oración está completo o objeto. ¿Ya? Y dice, mira, ñoja yankanaipi, huayna sipaskunata, yachachi. ¿No es cierto? Así hemos completado. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Simplemente, yo te doy una idea ya. Tú vas a decir, no yankanaipi, mira, vamos a poner esto. ¿Ya? Aquí no yankanaipi. Es un elemento que ya no vas a cambiar en tu presentación. ¿Ya? Y tampoco el ni que está al final vas a cambiar. ¿Ya? El ni que estás poniendo al final no vas a cambiar. Simplemente el elemento que vas a cambiar aquí es al medio. No canaipi. Si tú en tu trabajo, por ejemplo, ya está, mira, aquí estamos colocando un espacio. Y dice, no canaipi ni. Yo en mi trabajo, ¿qué? Yo bailo. Entonces pongo tu, su, ni. Estoy cambiando este elemento nomás. No canaipi, tu, su. ¿Te das cuenta? Gracias, Yosimar Vilca, gracias. Entonces, mira, tenemos esto, no canaipi, tu, su. ¿Qué más podemos hacer? No canaipi, ¿qué haces? Mi, con. No canaipi, si vas a dormir, dices, uño, mi. No canaipi, ¿ya? ¿Qué más puedes hacer? Ya, a ver, no canaipi, suyan, espero. O sea, puedes poner acciones que tú realices en tu trabajo, ¿ya? Puedes poner, por ejemplo, no canaipi y pongo, ¿ya? Por ejemplo, en mi trabajo juego con mi perro, diría, al cuy, mira, al cuyuan, puk, ya. ¿Te das cuenta? El elemento que estoy cambiando sobre al cuyuan, puk, ya. Chain, chain. Nada más. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro material, ya tenemos no hayan kanaipi, ya, o yang kanaipi ka, pecha waina si pasconata ya chachin. Es el elemento que estoy cambiando. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, yo ya tengo mi diálogo. Aquí está mi diálogo. ¿Qué dice? Ya chach, halin tu takachun. No kasote, juntas kasote mi rol, son esos Sánchez. No kaka iske chonka iskon watayo mecane. Sangirin musaya mandakane. Ikaka amatar mecane. Konanga chinchiro saya pitiani. Ayliwan tiani. Ya. No kaka anchata fútbol tupuklay tamorani. No ka, kantane peka, pechka, waina si vas konata, yachachi. Ese es mi día. ¿Entendido? Ya. Entonces, vayan pensando ustedes qué es lo que van a completar aquí. Sus datos, su edad, el lugar de donde provienen, la profesión que tienen, el lugar donde viven, con quién viven, qué les gusta hacer y qué hacen en vuestro trabajo. Son todos esos. Ahora, vayamos a la versión number one, número 2. Aquí está la versión. Voy a borrar algunas cositas para que ya no nos incomode, porque ya tenemos la versión 1 con todo esto. Ya estoy aumentando. Estoy aumentando algunos recursos que me van a permitir entender mucho mejor mi conversación o mi presentación. Ya estoy aprendiendo a presentarme. Eso es importante para mí, para ustedes. Ya está. Vamos a poner todo. Tenemos, estimados amigos, aquí una presentación en una versión mucho mejor, la versión mejorada, diría. Aquí está. Ya está. Y dice, mira, mi versión mejoradísima. Voy a pasar un poquito para que pueda entrar a la pantalla, porque estamos transmitiendo por TikTok también. Dale me gusta a nuestra transmisión para
más personas nos vean, ¿ya? Muy bien, aquí está mi presentación, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué dice? Ya, chachir, alim punche cacho, no ka contasta su timi, rolcani, ya chanay que baj, deciden para que conozcas, no ka kasan que unimos a Yamantacani, no ka amachami. Y ahora le digo, unanka, ¿ya? Unanka, no ka chinchero sayapi, yani, ichaka, ¿sí? Ichaka, no ka ayuyan tiani, ¿ya? No ka anchata boli ni stata pupiaita, monani. Kalian kana ipeka, pizza, guayna si pasconata, ya, chachi. Ahora si se han dado cuenta, mi versión está mucho mejor, ¿no es cierto? Está mejorada, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, tenemos una versión 3 todavía, ¿eh? De nuestro material aquí. Mira, la versión número 3. Mira, estimados amigos, si tú te das cuenta, cuando tú dominas ya un poquito más el quechua, vas a empezar a sacar todos los pronombres. Ya no vas a poner y vas a decir no caca, no caca, no caca todo el tiempo, sino vas a empezar a decir, por ejemplo, ya está, ponche cacho, no va a juntar su tiempo de Mel Sánchez, es que chunca, es que ni un guatayo, es que chunca, es un guatayo mecánico, ya está, ahí vas a Jerónimo Sayamanta Cani, hasta Wampas podrías decir, ¿eh? Por ejemplo, podrías poner aquí una palabra y decir, hasta Wampas, ¿ya? Amachak mikani, kunanka, chinchero sayapi tiyani, ichata aydiwa mitiyani, nukaka anchata boli nisqata pukyayta monani, nuka, nyankanaypiqa, pichqa waynasipas kunata, yachachi, yani, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar o podemos hacer nuestra idea. Versión 3, aquí sí está súper mejorado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en la versión 3? Mira, de lo que hemos aprendido desde el inicio, hemos eliminado algunas cosas, como han sido pronombres personales, con el objetivo de lo natural posible. ¿Ya? A la letra vamos favorece un poco, aquí está. Ya está. Mira, fíjate. Mi diario, ya está, jalín punchau cacho, no ca, suntas cosas de mi roles son esos sánchez, no ca, es que chunga hizo un guatayo mecánico, ¿ya? Ya Chanayquepa, para que conozcas, te digo, San Jerónimo se llama Tacani, no Hakama Chapmican. Kunanka, Chincheros Sayapitiani, y Chacano Cacaili Wamitiani. Hasta banca, Anchata Bodinis, Cataplay, Tamunani. Noca, Yankanaibeca, Pizza, Huaynasitas, Conata, y Hachachi. Y es una conversación completa. ¿No es cierto? Vamos a seguir con el. Yo les he dado este primer ejemplo a todos los que están en el curso de conversación de quechua. Recuerden que este es nuestro curso de conversación, ¿ya? Entonces, estimados amigos, este material, este manual de conversación es el cuarto libro del quechua sureño que estamos elaborando y que estamos desarrollando, ¿eh? Entonces, ya pues, ¿qué es Amachafmi? Amachafmi es abogado, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahora sí, ya tenemos aquí. Yo quiero ver a mi amiga Miriam. Miriam estará presente esta noche. Miriam, señor Parencho, Miriam, semana con Miriam. ¿Ya? Es Miriam. ¿Ya? Recuerden, estimados amigos, las clases quedan grabadas, los materiales también se suben a una carpeta de Google Drive, pues tienen para practicar mucho, ¿eh? Nos estamos sacrificando, por ejemplo, hoy día estamos dictando desde las 5 hasta las 10 de la noche, para que aprendan, ¿ya? Muy bien. Chay, alguien que quiera participar del grupo, vamos, ahora sí, es vuestro turno. Alguien que Yo, profesor. quiera cambiar solo los datos. ¿Ya? Giovanna, profesor. Levántele. A ver, Iman Sotillegui. Ahora sí, Giovanna, con esto empezamos.
Todo lo que está en azul va a cambiar con tus datos, ¿ya? Vamos, te escucho, Giovanna. Yo te voy a corregir. Ok, profesor. Profesor, no se ve la mano. Ya. Desde Ya, Yachachik, maestro. Propoña. Profesor. Yachachik. Claro, todo, Giovanna, vamos. Ok. Yachachik, Ayintuta Sí, Kachun. sí. Adelante, vamos. Yachachik, Ayintuta Kachun. Ñukaqa Ya, juntasqa continúa. sutimi. Giovanna Jaimes. Ya, continúa. Ajá. Ñukaqa Ya. Tawachunka iskay watayuqmi kani. Ñukaqa San Sebastián Sayamanta kani. Usa. Ñukaqa yachachik kani. Yachachikmi kani. Usa. Ñukaqa poroy sayapi tiyani. Ñukaqa jerkewanmi tiyani. Ya. Ñukaqa anchata bolipi pukllata munani. Leita, ya. Puklayta munani. Último. Ñukaqa llankanaypika pishka Ya. waynasipaskunata yachachini. Ya. Muy bien, Giovanna. Todo que tienes que practicar con más frecuencia. Te recomiendo que entres a las clases grabadas, te voy a dejar y repites la clase, ¿ya? Muy bien, Giovanna. Gracias por participar. ¿Ya? ¿Alguien más del grupo que quiera participar? ¿Ya? Katy, vamos, Katy. Adelante, Katy. Yachachi. Oh, te muy Katy. Yachachi. Yachachi allintuta kachun. Noqa ¿Ya? yuntasqa sutiymi Katy Jimena Condori. Ñuqaqa kinsa chunka kinsayuq watayuqmi kani. No, Ñuqaqa quinza chunca, quinza, ya. Otra vez. kinsayuq watayuqmi kani. A ver, Katy, mira, vas a repetir. Si tú ya utilizas aquí Watayukmi, ya no puedes utilizar aquí en números. Tú dices Nojaja, Quinza Chunca, Watayukmi, Cani de frente, ¿ya? Vamos otra vez, Katy, esa parte. Ñuqaqa kinsa chunka kinsayuq. No, quinza nomás, ya. Ya, 15, ya, chachi, 15. Ñuqaqa kinsa Otra chunka vez. kinsa watayuqmi kani. Usa. Vamos, siguiente. Ñuqaqa Akira Sayamanta kani. Usa. Luego vamos. Ñuqaqa yachachiq kani. Ñuqaqa Acobamba wananim wamanipi tiyani. Ñuqaqa aylluywanmi tiyani. Ñuqaqa anchata kusuyta munani. Ñuqaqa llankaynipiqa yachachiq, ¿cómo podría decir? Yo en mi trabajo con niños de 5 años. Nojaja, Yankanaypiqa, ¿ya? Pista Watayo, Errigunawami, Yankani. ¿Ya? Pisa, Watayo, Errigunawami, Yankani. Aña yachachiq. Bueno, estimados amigos, creo que hemos llegado al final de esta clase. Tenemos que descansar un poco. A las 9 tenemos una sesión de
estamos avanzando el tercer libro de quechua y pues únanse a las 9 de la noche, ¿ya? Los que quieren aprender. Y los que necesitan todavía los materiales, aquí arriba les dejo el número para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Escríbanme, nosotros les vamos a atender gustosos por el WhatsApp. ¿Ya? Este es nuestro número, por favor, para los que desean aún adquirir nuestros materiales. Tenemos muchos materiales. ¿Ya escuché alguna? Entonces, pues Chachi. amigos, gracias. Ya, Chachi. Gracias. Oh. Adelante. Vamos, vamos. ¿Quién es? Brenda. Ya, Chachi, para unirse a las 9 de la noche, ¿va a enviar Brenda. link? Ya. ¿Va a compartir un link para Sí, unirse? al grupo de Quechua Sureño, por TikTok también, ¿ya? Oh, Escríbame, aquí está mi número en la pantalla, ¿ya? ya Aquí le les he dejado mi llamo. número en la pantalla. Le llamo, ya, Ya, Chachi. escríbame. Le escribo, ya, Ya. Chachi. Ya, pues, estimados. Nos vemos entonces a las 9 de la noche. Tupananchis Kama. Tupananchiska. Tupananchika, Maya Chachi. Tupananchis Kama.